Ya, gracias Lisa también, Yerena. Ya. Muy bien, vamos a comenzar con la clase integral virtual, en donde fundamentalmente vamos a ver la temática a lo que correspondería hacia la práctica calificada, ¿no? Entonces, fundamentalmente los temas a evaluar son EDO de orden superior por el método de variación de parámetros y el método de los coeficientes indeterminados. Se considera como temática también la base de un espacio vectorial, fundamentalmente por el problema de contexto que involucra el problema de bases, ¿no? Pero como problema de la parte de cálculo, ese contenido no se va a evaluar, solo se evalúa en la parte del contexto, ¿no? En donde también se involucra el problema del sistema cuerpo-resorte, en la modalidad del sistema amortiguado, en donde pueda considerarse un caso sobreamortiguado, subamortiguado o críticamente amortiguado. Incluso, digamos, se ha tomado la precaución de que en los problemas se especifique. Muchas veces hay estudiantes que se familiarizan con un método y todos los problemas quieren hacerlo por un solo método. Entonces, en la EDO de orden superior se va a tomar el detalle pedido que si la pregunta involucra el manejo y el uso del método de los coeficientes indeterminados, se tiene que respetar el método solicitado. Caso contrario, la habilidad no corresponde a lo que se va a calificar, ¿no? Muy bien, entonces, ¿qué esperamos con el logro de esta sesión virtual? Entonces, ahí tenemos, entonces, ¿qué tenemos ahí? Joaquín, buenas noches, ¿cómo está? ¿Puede activar su micrófono? Profesor, buenas, ¿cómo está? ¿Cómo estás, Joaquín? ¿Qué pasó hoy día? ¿No fue a clase? Sí, no puedo asistir. Ya, pero por lo menos ya está en la clase virtual. ¿Me ayudas con el logro de la sesión? Sí, logro de la sesión. Al finalizar la sesión, el estudiante resuelve problemas que involucren los temas mostrados en la matriz de indicadores de logro para la PC2. Ya. Entonces, en esa parte vamos a tener, digamos, un primer ejemplo en donde, ¿qué es lo que nos dice el problema? ¿Lo puede leer ahí, Joaquín? Sí, profe. Encuentra la solución general de la ecuación diferencial ordinaria lineal no homogénea, que es y elevado, no, la cuarta derivada de y más 4 por la tercera derivada de y más 3 por la segunda derivada de y igual a 2x menos e elevado a la menos x. Ya. A ver, ¿qué me recomendaría usted, Joaquín, para resolver un problema de ese tipo? Sí, Como x me diferente de pide la 0. solución general, se entiende que usted va a tener que calcular el YC más el YP. Para calcular el YC le damos la estructura de una Homogénea, ¿no? homogénea y vía la ecuación auxiliar usted va a tratar de resolver la ecuación. Y para calcular el YP, ¿qué naturaleza tiene el G de X? Bueno, una parte es polinomial y la otra es exponencial. Entonces, para ese problema, lo más oportuno sería aplicar ¿qué método? La de coeficientes constantes. La de coeficientes indeterminados. Indeterminado. ¿No? Ya. Entonces, en esta parte, Claro. decimos, para la solución, entonces tomamos
Tomamos aquí, digamos, la idol homogénea asociada, ¿correcto? Entonces quiere decir que escribimos la ecuación y le igualamos a cero el segundo miembro. Luego, vía la ecuación auxiliar, la convertimos en m cuarta más 4m cubo más 3m cuadrado. Que si aplicamos un R factor a esa expresión, ¿cuáles son las raíces que vamos a obtener? Joaquín, Ah, ay, las raíces. Estamos. Es que no ok, tengo. si yo aplico el R factor, tiene su calculadora a la mano, aplíquele un R factor a esta expresión, ¿qué le debe dar? Le debe dar un m Mm, cuadrado bueno, que multiplica, entonces, a un m más 3 por un m más 1, y todo esto igual a 0. Por lo tanto, voy a tener la raíz m igual a 0 dos veces, m igual a menos 3 y m igual a menos 1. Por lo tanto, mi conjunto fundamental de soluciones sería e a la 0 de x, que me da el 1. Para generar la independencia lineal, sería x por e a la 0 de x, que me da el x. El m igual a menos 1 me da el e a la menos x. Y el e igual a menos 3 me da el e a la menos 3x. Y luego la combinación lineal de ellos es la que me va a proporcionar, entonces, a nosotros que nos estaría dando ya la solución del y del problema. Entonces, una vez que ya tenemos el y debemos ir en búsqueda de ¿qué? Del yp. Y para ir en búsqueda del yp, nosotros vamos a indicar en el problema, como ya tenemos el y calculado, entonces vamos en búsqueda del g de x, pero vemos que en el g de x tenemos una parte que corresponde a una función polinomial de grado 1 y a una expresión exponencial. Entonces, que el método más oportuno es aplicar el coeficientes indeterminados. Pero si yo utilizo para la parte polinomial que tengo el 2x, debo entender que al ser una lineal, su forma general debería ser un ax más b. Pero ojo que el b tiene dependencia con el c1 y el ax tiene dependencia con el c2x. Por lo tanto, una primera etapa sería multiplicar por x. Pero si multiplicamos por x, eso me va a dar a x cuadrado más bx, en donde el bx tendría dependencia con el c2 de x. Por lo tanto, el x, que es el multiplicador para levantar la dependencia lineal, con el menor exponente sería multiplicarlo por un x cuadrado, de tal manera que ya tendríamos un ax cubo más bx cuadrado, que ya no se repite en el y. Análogamente, para la parte exponencial, a usted dice, yo tengo la forma de la menos x, que lo ideal hubiese sido tomarlo acá, digamos, ¿con qué? Con su signo, ¿no? Menos e a la menos x, que su coeficiente ahí es menos 1, pero su forma de independencia sería tomar un c por e elevado a la menos x, pero observamos que este tiene dependencia con el término c13 a la menos x. Como hay dependencia, entonces para generar la independencia, le multiplicamos por un x elevado prácticamente, ¿qué? A la 1, porque ya con un x a la 1 se tiene la independencia que se busca. Entonces, el YP generado por cada una de ellas nos va a determinar el YP de la ecuación, que en este caso sería, ya levantando los paréntesis, a x cubo más bx cuadrado más cx por e a la menos x. ¿Hasta ahí alguna consulta?
Sí, Andrea, te escucho. Profe, sí, el menos puede interrumpir, o sea, ¿el menos se toma en cuenta o no se toma en cuenta? Claro, porque normalmente lo ideal sería tomarlo, pero también lo puede obviar. Lo único que hay que tener cuidado que a la hora de reemplazarlo, ¿ya? O sea, porque yo hablo aquí de la forma que tiene. Entonces la idea es tratar que estos actúen como, digamos, si fuera la suma de dos funciones. O sea, esto como decir, yo tengo acá una función g de 1, que es la polinomial, y hablando en términos generales sería más una función g de 2 de x. Entonces, la g de 1 de x tiene naturaleza polinomial, entonces esta corresponde para mí que a la g de 1 de x. Y si yo tomo para la segunda, ¿quién es su generador? Su función generador es la función g de 2 de x, pero si usted observa de arriba el g de 2 está involucrándose con el signo, es por una cuestión de respetar, digamos, los símbolos o los signos que aparecen en los términos. Pero si uno tiene el cuidado, hasta lo puede obviar. Y a veces es el profesor que elaboraba el material, o sea, lo ha hecho pensando en él, no lo ha hecho pensando en el alumno. Entonces, la idea es tener claro, digamos, ese concepto. No sé si aclara su consulta ahí, Andrea. Profe, Ya. Muy bien. Ahora, ¿alguna Profe, otra? profesor, buenas noches. Una Sí, pregunta. ¿Por qué ahí le coloca el x al cuadrado? ¿Podría volver a explicar esa parte, por favor? ya. Observa, cuando tú has determinado tu conjunto fundamental de soluciones, Ujú. ¿correcto? Sí, La combinación lineal de ellos te va a llevar a determinar la solución complementaria o la solución de la parte de la EDO homogénea, que te quedó claro. C1 por 1 más C2 por X más C3 por E a la menos X más un C4 por E a la menos 3X. Ujú. Entonces, cuando tú quieres calcular el YP, entonces el YP va a depender de términos que estén involucrados en su función. Aquí vemos que tenemos una parte polinomial, que es 2X, y una parte exponencial, que es menos C a la menos X. Entonces tú dices, como la parte polinomial es 2X y es de primer grado, ¿cuál es la forma general de una EDO de primer grado? O de una polinomio de primer grado debería ser un AX más B. O sea, esa sería la forma de tu coeficiente indeterminado. Muy bien, pero la pregunta es, ¿este B no es análogo al C1? O sea, esta es una constante. El B es una constante y el C1 también es una constante. Por lo tanto, hay dependencia en la solución. Y el AX también tiene dependencia con el C2 de X. Entonces tú dices, en una primera instancia, ¿tú qué debes hacer? Lo multiplicas por un X para generar la independencia. Pero si yo le multiplico por un X, te va a quedar AX cuadrado, que ya no aparece en la YC, pero te va a quedar un BX, que es coincidente con el C2X. Por lo tanto, sigue generándose la independencia. Entonces, ¿cuál es el paso inmediato? Elevarlo al cuadrado. Y Ok. ahora tú dices, voy a tener a X cubo, que ya no aparece en el YC, y el BX cuadrado, que ya no aparece en el YC. Ya generé la independencia. Ahora, en el otro término, yo tengo un E a la menos X. Como no tiene ni variable, solamente aparece la función, pero yo no sé en verdad cuál es su verdadero coeficiente. De ahí el nombre del método de los coeficientes indeterminados. Entonces te dice, de antemano, el E a la menos X debe tener una forma que sería C por E elevado a la menos X. Pero si yo tomo este factor, la pregunta es, ¿se repite en el YC? Así, con el C13 a la menos X. Como las Sí. soluciones deben ser linealmente independientes, entonces el principio dice, para generar la independencia,
hay que multiplicarle por un x con el menor exponente posible. Entonces, si yo lo multiplico por un x, voy a tener cx por e a la menos x, que aparece en la YC, ya no, entonces ya se generó la independencia. Por lo tanto, ahora, los YP generados por cada polinomial o cada exponencial o cada sinusoidal se suman y se generan como un solo YP. Y por lo tanto, por eso te genera el ax cubo más bx cuadrado más cx por e a la menos x, que ya no se repite en el YS. No sé si aclaré su duda, Joana, en esa parte. Sí, profesor, muchas gracias. Muy bien, ¿alguna otra consulta? Ya, si no hay ninguna consulta, entonces vamos en la manera de cómo hallar los coeficientes A, B, C, porque ya automáticamente tomando el YC y sumándole el YP, ya tengo la solución general. Pero el problema no está totalmente resuelto si es que no identifico cuánto vale el A, el B y el C. Tiene la parte asociada al generador del GX. Entonces, ¿qué debemos hacer? Esta parte, usted dice, ¿qué hacemos? Usamos la calculadora y hacemos el criterio. Acción, comando define, llamamos f de x al a por x cubo, que es la forma de mi YP, más b por, miren la notación cómo se debe realizar, porque si yo le pongo bx cuadrado, a veces la máquina no reconoce que el b es una constante para multiplicar a la variable. Entonces te pone bx cuadrado más c por x e elevado a la menos x. Hacemos acción, comando define, y luego que hemos escrito la función, le ponemos exe, y cuando aparece la palabra done, significa que la función ya quedó grabada. Y como lo vamos a reemplazar en la EDO, entonces hacemos el comando acción, ¿no? Transformación simplify, y colocamos la cuarta derivada de la función más la 4 por la tercera derivada de la función más 3 veces la segunda derivada. De tal manera que cuando automáticamente lo simplifica, me está quedando 2c por e a la menos x más 18ax más 24a más 6b. Entonces usted dice, la parte lineal corresponde a 18a por x. El término independiente me estaría quedando 24a más 6b. Y la parte exponencial, que es el 2c, entonces me indica 2c por e a la menos x. Pero una vez que hemos hecho la simplificación de reemplazar el YP, entonces ahora le igualamos al segundo miembro del G de X. Por lo tanto, de ahí vamos a observar de que el 2X en el segundo miembro debe ser equivalente al 18AX, que ya podría encontrar cuánto es el valor de A. Ahora, el 24A más 6B es el término independiente que en el segundo miembro de la función no aparece, por lo tanto debe ser igual a 0, y el 2c debería ser igual al menos 1 porque es el coeficiente de la parte exponencial. Entonces ya podría tener que el c, en este caso, ya se puede hacer de forma visual, pero recuerden que les he indicado que en la práctica, bueno, acá se les ha puesto una de 3, ¿no? Pero en el examen debe tener entre 4 a 5 coeficientes, por lo tanto es apropiado formular un CEL. Ahí a simple vista el A, ¿cuánto valdría? ¿Cuánto valdría el valor de A? Quedaría entonces un noveno. El C tomaría el valor de menos un medio y reemplazando en el 24A más 6B igual a 0, podríamos hallar el valor de B o, como vemos aquí, formularlo en la forma de un C, ¿no? Entonces decimos, el 18A vale 2, el 24A más 6B vale 0 y el 12 vale menos 1, y le colocamos con mis variables A, B, C, D, y la máquina ya nos hace
tanto el valor de A como el valor de B. ¿El A cuánto vale? 1/9, el B vale -1/4, el C -1/2, lo reemplazamos y automáticamente ya tenemos el YP. Y como ya habíamos calculado el YC, ¿no? Recordemos que el YC, cuando nosotros ya lo habíamos determinado, el YC era igual a C1 más C2 por X más el C3 por E a la menos X y el más C4 por E elevado a la menos 3X. Entonces juntamos esas dos ecuaciones y esa sería la solución general de una EDO con el método de los coeficientes indeterminados. Ojo que si en la parte anterior para reducir alguien lo quiere hacer a mano, tiene la libertad de hacerlo, pero ya el tiempo es su responsabilidad. Si al final no le alcanza el tiempo en la práctica, entonces aquí lo conveniente es primero familiarizarse con el uso de la herramienta y por último, si es que no tiene la calculadora, puede ir al centro de información, solicitar el préstamo para poderlo trabajar con ayuda del asistente. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Alguna consulta? Lida, ¿alguna pregunta? Todo bien, profe. Ya, usted no tiene entonces ninguna consulta. Ya, Profesor, muy bien. una pregunta. Cuando he puesto en mi ClassPad define, sí me sale, pero en Simplified no lo simplifica. ¿No lo simplifica? No, o sea, no hace el segundo paso. O sea, ¿qué te sale en tu máquina? Me sale argumento erróneo. Ya, pero has tomado el detalle de colocarle A por X, como se ha indicado. Sí, eso sí sale, cuando lo defino sí sale, me sale DOM, pero abajo cuando ya pongo el Simplified, ahí no corre. Claro, ahí como dice Kevin, de repente, por ejemplo, en tu administrador de variables, de repente lo que puede pasar que ya para otros casos, tú has usado el A, el B y el C, y entonces la máquina, como está grabada en la memoria, entonces puedo mostrar variables, ¿no? En el administrador de variables, ojo, en tu calculadora en la parte superior aparece como un engranaje. Joana, ¿me escuchas? Sí, profesor. Ya, en tu calculadora hay un engranaje. Activa el engranaje Ya, y se va a aparecer aparece un banner de varias indicaciones. ¿Está en sí, castellano o en inglés tu máquina? en castellano. Ya, entonces busca uno que dice administrador de variables. Creo que es el primero. Ujú, Entonces, en ese administrador de variables, actívalo. ya, Y con eso borra todo. ¿Tienes el echelon en tu máquina? sí. Ya, borra todo lo que no sea el echelon. Ok. Entonces, quiere decir que ahí está, tus variables se están repitiendo, está entrando tu máquina en conflicto, por eso te dice error de argumento. Porque Eso puede tiene ser, que estar en constante eliminación, ¿verdad? la idea es que antes de cada examen hagas esa operación. Ok. O sea, si tú le llamas A una matriz y le llamas A ahora a un coeficiente,
la máquina se bloquea y no sabe cómo lo va a trabajar, como matriz o como coeficiente. Entonces es bueno eliminarlo para que lo admita entonces que ahora lo debe trabajar como coeficiente. A ver, inténtelo hacer, ¿ya le mejoró? Sí, profe, ya está. Muchas gracias. Ahora ya funciona el Simplify. Sí, ¿Quién es su profesor, Fiorella? Giovanna es usted, ¿no? mi profesor es Tamaris, el profesor Tamaris. Ah, Marquito. Sí, Pero él les deberían haber pedido apoyo, porque él maneja muy bien la calculadora, ¿no? Entonces, ya, pero de todas maneras ya superó su dificultad. sí. Ya, profe, ¿Sí? muchas gracias. ¿Ya? ¿Muy bien? Ya. Entonces, veamos aquí. Ya aclarada entonces el problema, ahí como ven, tenemos ya la solución general, en donde hemos involucrado la suma de las dos variables, el YP y el YC. Y esto es lo que damos, entonces como respuesta. De todas maneras, siempre es conveniente volver a practicarlos, se les ha dado material suficiente para poder llegar, digamos, a una respuesta de esa naturaleza. ¿Ah, muy bien? Ahora, y veamos aquí, bueno, el otro problema de variación de parámetros, recuerden que es ejecutable siempre y cuando yo tenga una función en el g de x que corresponda a una que no sea logarítmica, o perdón, que no sea exponencial, que no sea, digamos, polinomial. Entonces, ahí sí se aconseja aplicar, porque en verdad el método de variación de parámetros es un método que requiere la habilidad en el manejo de la calculadora. Entonces, ahí hay conveniente de cómo asignar una matriz, cómo multiplicar una matriz, cómo identificar, digamos, una integral también, ¿no? Que eso funciona, digamos, en el método. Incluso en el aula virtual hay varios videos asociados a resolver problemas con dicho método. Ahora, otra cosa importante que lo recalcamos casi siempre es los problemas de armónico simple. Y casi siempre encontramos la duda en el estudiante de cómo identificar el X cuando está encima de la posición de equilibrio. Entonces hay que tener cuidado de que el X, cuando está por encima de la posición de equilibrio, en el movimiento vertical, es negativo porque está en una contracción. Y cuando esté debajo de la posición de equilibrio, el X se toma como positivo. Entonces, esto hay que tenerlo cuidado, porque por ejemplo, cuando se ha hecho la actividad colaborativa que se va a involucrar en la práctica calificada como el problema del contexto de la segunda parte, cuando yo tengo, digamos, el caso del sistema antivibratorio, el que actúa debido al efecto de una planta eléctrica, entonces lo que tenemos que tener cuidado de que en ese caso yo tengo aquí, digamos, la superficie y sobre él, ¿ya? Y sobre él, digamos, nosotros tenemos, se puede decir, la planta eléctrica o la carga que queremos tener, pero para evitar los efectos de amortiguamiento, entonces usted dice, sobre él yo coloco el resorte, o los resortes, digamos, ¿no? Entonces, pero ojo, cuando el resorte se comprime, entonces relativamente sobre la superficie, ahora se puede decir que toda la planta está bajo esa parte y los resortes se han comprimido. Entonces se entiende que esta es la posición de equilibrio, ¿ya? Pero esto es lo que está por encima de la posición de equilibrio y esto es lo que está por debajo. Pero lo que está por debajo de la posición de equilibrio
Entendámoslo mejor así. Cuando hay contracción, el X se toma negativo. Por ejemplo, miren, ahora los resortes están acá en el suelo y cuando la carga hace una contracción, todo el sistema pasa debajo de la posición de equilibrio. Entonces, en esa parte, eso es lo que vamos a tomar como X negativo. Entonces, en el desplazamiento, mejor entendámoslo así. Si hay contracción, el X es negativo. Y si hay expansión, porque cuando la plataforma suba por encima del suelo, ahora va a estar encima de la posición de equilibrio y a veces el alumno se confunde, profe, ¿y ahora qué hago? ¿Cómo lo tomo? ¿Lo tomo positivo? ¿Lo tomo negativo? Tengo dudas. No. Entonces, la idea principal es, la contracción se toma como negativo y la expansión se toma como positivo. Y la velocidad sí se va a tomar siempre. Si la velocidad se dirige hacia abajo, es positiva, y si la velocidad se dirige hacia arriba, ya es negativa. ¿Queda claro esa nomenclatura? Kevin, ¿quedó claro esa parte? ¿Sí? Ya. ¿Alguien tiene alguna consulta sobre ello o duda? No sé si ya quedó claro. Ya. Entonces, si no hay consultas, entonces decimos, veamos acá lo siguiente. Ya. Muy bien, tenemos acá un problema y vamos a ver cómo resolver, digamos, ese problema. A ver, Luis Ángel, ¿puede leer el problema, por favor? Huercay, ya no le escucho nada. No. Fíjese si ha activado el micrófono en su equipo. Me parece que tiene problemas con su micrófono. Ya. Entonces, ya. Guillermo, buenas noches, ¿cómo estás? Activa tu micrófono, por favor. Profesor, ¿me escucha? Buenas noches. ¿Qué tal, Guillermo? ¿Cómo estás? Ayúdame con la lectura del problema. Ok. Ejemplo 5. Un cuerpo cuyo peso es 1500 kilogramos se suspende de un resorte cuya constante de elasticidad es de 15.000 Nm. En el instante T0 se sumerge el cuerpo en un líquido que ejerce una fuerza amortiguadora en newtons igual a 3000 veces la velocidad instantánea en metros sobre segundos. Inicialmente el resorte sufre un alargamiento de 2,5 centímetros y es soltado. Pregunta. Pregunta, dice, determine la posición del cuerpo en cualquier instante. Pregunta B, ¿pasa el resorte al menos una vez por la posición de equilibrio? Pregunta C, determine cuánto tiempo transcurre entre la primera y la segunda vez que pasa el cuerpo por la posición de equilibrio. Y pregunta D, ¿se puede afirmar que el cuerpo se encuentra por encima de la posición de equilibrio en el intervalo de tiempo que va de 2,68 segundos a 2,7 segundos? Ya, muy bien. Entonces, a ver, Guillermo, yo le pregunto, ¿cuáles son los datos que tengo para el problema? Le pregunto, ¿cuánto vale la masa? La masa del cuerpo es 1500 kilogramos. Ya, entonces tenemos M, 1500. ¿Cuánto vale el beta? Según dice, es 3000, ya que es una El beta constante. vale 3000. Y la constante de estiramiento, Ya es 15.000 Nm. ya, Que ese sería entonces acá. ya tenemos, recuerde que la ecuación base para un problema de movimiento amortiguado es el M x2' más beta Más X'. por X', ¿sí? Y Sí. más K por X igual a 0, con lo cual ya usted tiene la EDO de orden superior, ¿no? ¿Correcto? Entonces, ojo,
En el problema, como es de modelado, aún no le pida, es conveniente definir las variables con sus unidades, ¿correcto? ¿Y cuáles serían mis variables en este caso, Guillermo? La variable sería primero la posición. Que le vamos a llamar normalmente, según este modelo de ecuación, ¿qué? Posición del cuerpo en cualquier instante. Sí, pero eso le llamamos normalmente, ¿qué? X de t, ¿no? X de Eso le t, claro. llamamos, ya sea X de t, el desplazamiento del resorte en cualquier instante. Y t, el tiempo transcurrido, son mis dos variables. Restricciones, el tiempo mayor o igual a 0. Entonces, eso se va a tomar en cuenta en la calificación. Definir las variables con sus unidades y definir las restricciones. Y entonces, con ello, entonces ya puedo tener, ahora, mi ecuación entonces va a quedar como, entonces, decimos aquí, tenemos ya el x de t como la variable de posición o desplazamiento, t el tiempo, y formulamos el PBI. En la formulación del PBI es tomar 1500 x2' más 3000 x' más 15000 x igual a ¿qué? A 0. Según el problema, inicialmente, ¿cómo se daba el desplazamiento? Dice, inicialmente, el resorte sufre un alargamiento de 2, centímetros. Que si eso lo llevamos a metro, lo tenemos que dividir entre 100. Y como sufre un alargamiento, entonces ese x sub 0, que sería la posición inicial, ¿va a ser positivo o negativo? Positivo. Positivo. Ya que ¿Y la velocidad inicial cuánto sería ahí, Guillermo? La velocidad inicial, según el problema, era, a ver. ¿Tengo ese dato? Sí, tiene ese dato, pero ¿Dónde está? ¿En qué parte del enunciado estaría ese dato de la velocidad inicial? O sea, no, debe ser 0, porque dice inicialmente soltado. ¿debe ser o es? No, es 0, claro. Si Ya usted que me dice debe inicialmente. ser, está suponiendo, ¿no? Entonces, acá el dato, entonces, X'. como es soltado, la velocidad inicial vale 0. Que eso se formula ¿dónde? El PBI. Aquí en el PB, ¿no? Entonces yo tengo el x sub 0, que es 0,025 positivo, y el x' de 0. Entonces siempre es bueno tratar de hallar el discriminante, como acá hay 1500, 3000 y 15000, simplifico y la ecuación auxiliar que me estaría quedando es esta ecuación. Entonces, si yo calcular el discriminante, sería 2 al cuadrado menos 4 por 1 por 10, que eso me da menos 36. Y como el discriminante es negativo, aún el problema no me pida clasificarlo, sería bueno que se identifique, porque esa es parte ya del trabajo de reconocer el tipo de movimiento amortiguado. Entonces, y en este caso indicamos que como el delta es negativo, ¿qué tipo de movimiento tenemos? Amortiguado. Tenemos un sud amortiguado. Entonces, ahora resolvemos la ecuación y las raíces, ¿cómo le salieron? ¿Qué valores tenemos? Menos 1 más 3i y menos 1 menos 3i. Imaginarios ambos. Ya, eso significa qué forma va a tener la ecuación x de t. Sinusoidal. Más una especie de sinusoidal. Ya, pero dígame cuál sería la ecuación. Con eso sería, a ver, C1 coseno de 3t. A ver, yo lo voy a más, escribir acá arriba. Dígame qué escribo. El x de t, ¿a qué va a ser igual? A ver, profe, lo voy a hacer con lo que sé. Menos C1
por coseno de 3t. ¿Qué? La parte real, ¿qué me implica? A La a la parte menos real me- hace que yo era escriba e elevado a la menos t. a la menos t, y todo eso que debe multiplicar a quién. Ya, todo eso, abre corchete, coseno de 3t. Sería un C1 por el coseno de ¿cuánto? 3t. De 3t. Y más un C2, que multiplica a quién. Bueno, más un C2, Seno ¿no? de Que 3, de multiplica menos el 3. seno de 3t. Entonces, ya. Entonces tenemos aquí ya la ecuación. Y entonces esta ecuación, en su forma general, estaría quedándose L a la menos t por el coseno de 3t más C2 por el seno de 3t. Ahora, si resolvemos con las condiciones iniciales, entonces, recuerden que esta ecuación hay que derivarla, entonces aquí también se aconseja hacer una derivación con el uso del asistente. Luego formular un sistema, y ya haciendo las operaciones de condiciones iniciales, me quedo que el C1, ¿cuánto vale? Un cuarentavo, y el C2, que vale un veinteavo, ¿no? Entonces, ya reemplazando, entonces ya hemos calculado la primera pregunta, que era calcular la ecuación de movimiento para cualquier instante. Por lo tanto, siempre hay que expresarlo mediante una respuesta, y ¿qué tenemos como resultado ahí, Guillermo? Guillermo está durmiendo todavía. No, profe, no, me habían llamado un rato mis padres. No sabe que está en clase. No, sí les comenté, pero pensaron que ya está terminado. Bueno, Pensaba que estaba jugando Dota. ¿Mm? profe, no, Ya, jamás con eso. no, ya. Entonces lea la respuesta, por favor. Ok, respuesta. La ecuación de movimiento en cualquier instante del sistema cuerpo-resorte es x de t igual a e a la menos t, todo eso multiplicado por 1 sobre 40 coseno de 3t más 1 sobre 120 seno de 3t. Que esa ya sería, entonces, la respuesta de la primera pregunta, ¿no? Ya, Guillermo, gracias. Veamos. Para la siguiente pregunta, en la parte B, el problema nos pedía, si regresamos a la pregunta, ya, en la parte B, ojo, ¿qué nos pedía ahí la pregunta? A ver, gracias, Guillermo, ya. A ver, veamos. José Dávila, buenas noches, ¿cómo estás? Activa tu micrófono. Buenas noches, profesor, ¿se me escucha? Sí, sí, José, ¿cómo estás? ¿Qué dice la pregunta B? ¿Qué pregunta, disculpe? La B que pide el problema, porque la primera pedía determinar la posición del cuerpo en cualquier instante, es lo que ya Guillermo nos ayudó a resolver. ¿Cuál es la pregunta B? ¿Pasa el resorte al menos una vez por la posición de equilibrio? Ya. Esa es la pregunta. Entonces, la pregunta. Como yo ya tengo la función, correcto, que ha obtenido acá en la solución, entonces, ¿qué es lo que hacemos? Vamos a la ClassPad y graficamos la función. Entonces, si yo grafico la función, observamos el siguiente modelo. Por ejemplo, dice, según la primera gráfica, el cuerpo está pasando por la posición de equilibrio. Por primera vez, ¿en qué instante lo hace? ¿José? En 0,6308. Ya. El segundo momento, ¿dónde lo hace? En 1,6780.
El tercer momento, Está aquí, en 2,7252, ya, y el 441. cuarto momento, En 3,7724, 406. ya, pasa al menos, dice, pasa al menos, ¿qué responderíamos ahí? Es una pregunta de análisis. Entonces respondería, ¿no? Sí, en la parte B, ¿cómo se está dando la respuesta? ¿Puede leer lo que está en la diapositiva? El cuerpo sí pasa por la posición de equilibrio y lo hace más de una vez. Las primeras dos veces ocurren luego de 0,631 segundos y 2,678 segundos aproximadamente. El tiempo que transcurre entre la primera y la segunda vez es de 1,047 segundos aproximadamente, en el intervalo Ojo de que acá hay un error, ¿ya? Acá pasó a 0,63 y el segundo instante lo hace ¿qué? Acá dice 2, acá debe decir 1, ¿ya? A los 1,678 segundos, ¿sí? Entonces, eso sería la pregunta B. La pregunta C, ya José, gracias, entonces queda claro esa parte. Volvamos, por ejemplo, a la pregunta C que nos pedía. A ver, en la pregunta C, a ver, en esa parte, Edita, buenas noches, ¿cómo estás? Edita, ¿puede activar su micrófono? Buenas noches, profesor. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Podrías leer la pregunta C? ¿Sí? Determine cuánto tiempo transcurre entre la primera y segunda vez que pasa el cuerpo por la posición de equilibrio. Ya, dice, determine cuánto tiempo transcurre entre la primera y la segunda vez. Entonces en la parte C, cuando nosotros queremos leer el resultado, entonces vemos, entre la primera pasó 0,63 y en la segunda es 1,67. Como yo quiero saber el tiempo transcurrido, ¿qué hago con esos dos tiempos? Lo restamos. Lo resto la final menos inicial. ¿Y cómo damos como respuesta a la alternativa C? Que el tiempo que transcurre entre la primera y segunda vez es de 1,047 segundos aproximadamente. Ya, muy bien, esa sería la manera. Entonces, se dan cuenta que a partir del gráfico, yo determino los diferentes momentos y automáticamente podemos dar, digamos, la respuesta a esa parte. Gracias, Edita. ¿Sí? Ya. Veamos aquí. Sebastián, buenas noches, ¿cómo estás? Active su micrófono, por favor. Sebastián, ¿me escucha? Ya, parece que no escucha. A ver, veamos, Kevin, buenas noches. Active su micrófono. Sí, ¿cómo está, Kevin? ¿Puede leer la pregunta? ¿La D? Ya, dice, ¿se puede afirmar que el cuerpo, es una pregunta de argumentación. Se puede afirmar que el cuerpo se encuentra por encima de la posición de equilibrio en el intervalo de tiempo que va de 2,68 a 2,7. Entonces, si yo voy a la gráfica que acabo de obtener, ¿qué observamos? Entre el 2,68, o sea, si yo observo mi gráfica,
Entonces, yo voy a mostrar en esta parte qué gráfica me sería de ayuda, Kevin, en este caso. El primero, el segundo, el tercero o el cuarto. Por ejemplo, acá en el 2,72, que es este instante, entonces quiere decir que el 2,68 y el 2,72 debería estar, digamos, por esta parte, dentro de ese recuadro, antes del 2,72. Pero la cresta, ¿dónde aparece? ¿Arriba o debajo de la posición de equilibrio? No, en la gráfica, ¿cómo lo está viendo? ¿Encima del eje horizontal o debajo del eje horizontal? Ah, pero cuando está encima, quiere decir que está debajo o encima de la posición de equilibrio en el caso de un resorte vertical. Entonces, pero la pregunta me decía que estaba encima. ¿Y qué puede decir? ¿Esa proposición es verdadera o es falsa? Pero no me va a responder es falsa porque está al revés, tendré que decirme, ¿no? La proposición planteada no es correcta dado que en el intervalo de 2,68 a 2,7 el cuerpo se encuentra debajo de la posición de equilibrio y no encima como se menciona en la proposición, ¿no? Traten siempre de darle una naturaleza apropiada, digamos, a la lectura para la respuesta, digamos, correspondiente que hay que tener, digamos, en esa parte. A ver, un instante que ya voy a tomar la asistencia final. Ya. ¿Quedó claro cómo se hace? Ya, a ver, en la sala había una pregunta que era que les muestre cómo se hace la gráfica, ¿no? A ver, Kevin, tome la lectura de la ecuación para graficarla, digamos, con la ClassPad, ¿sí? Kevin, ¿lo puedes tomar en nota? Voy a salir del modo de compartir para entrar, digamos, a hacer el uso de la calculadora. Ya, muy bien. Entonces, salgo del compartir, voy a activar, digamos, la ClassPad. Ya. A ver, ahorita va a aparecer la ClassPad. Ya. Entonces, a ver, miren. Cuando usted tiene la ClassPad, va a ir al modo gráficas y tablas, el icono que tenemos acá en el segundo nivel, el segundo. Entonces colocamos, y ahí lo primero que voy a colocar, les aconsejo siempre, es limpiar la máquina, ¿ya? Le ponemos edit, borrar todo, y relativamente ya yo tengo, el X de T lo voy a cambiar por y el T lo cambio por X. Kevin, ¿cuál era la ecuación? Activo el teclado, era E elevado a la menos X, ¿correcto? Y todo eso iba a multiplicar a una expresión en donde ¿cuál era el primer coeficiente, Kevin? Entonces, 1 sobre 40, que multiplica ¿a quién? Al coseno de 3x, hay que cuidar ahí la sintaxis, ¿ya? Y era más, ¿cuánto? 1 sobre 20, y todo eso era multiplicado ¿por quién? Por el del seno de 3x, ¿no? Entonces cierro el paréntesis
Cierro la expresión, y como mi gráfica trabaja con el tiempo positivo, le ponemos en el mat3 esta barrita tal que queremos que el tiempo, o en el X en este caso, sea que mayor o igual que 0. Y un poco para entender que yo estoy controlando la gráfica, le voy a colocar acá en el corchete, ya quiero que el trazo, digamos, sea normal, ¿ya? Y además, en el color, quiero que sea, digamos, un rojo para que contraste con mi visión. Le pongo OK, ya la seleccioné la curva. Entonces, yo hago una primera gráfica, le pongo check, le pongo graficar, y yo veo solo una línea. Entonces, que relativamente yo pierdo el concepto de la curva. Entonces recuerden que el desplazamiento, ¿cuánto era? El primer desplazamiento en el problema era ¿cuánto? 2,5 centímetros. Entonces la idea es, voy a mi ancho de ventana, y por la izquierda, como quiero que se conserve el eje, le voy a poner menos 0,1 para el tiempo, porque el tiempo no puede ser negativo, pero para que se conserve el eje del plano de referencia. Y como máximo voy a colocarle, pongamos, le pongo un 8. En el Y mínimo, le voy a colocar menos 0. Si le pongo 0,1, estaría hablando de ¿cuánto? De 1/10 de metro, o sea, 10 centímetros. Y en el máximo, digamos, también le pongo 0,1 para que sea casi 10 centímetros. Le pongo OK, y la gráfica ya mejoró su presentación. Entonces yo puedo ajustarle un poco más el ancho de ventana, y entonces acá en lugar de 0,1, mejor le ponemos 0,05, o sea, para que sea casi 5 centímetros, ¿ya? Y aquí también, le vamos a poner también 0,5. Le ponemos OK, y miren que ahora la gráfica va tomando incluso una imagen mucho mayor, que incluso se puede ir ajustando un poco más esto. Entonces no le pongo 0,5, entonces acá le voy a colocar, digamos, un 0,3, y aquí también un 0,3. Voy ajustando de tal manera que se dan cuenta ahora la visualización es mucho mayor. Entonces yo le hago clic en la gráfica y marco el resize que tengo aquí abajo donde ven el cursor para ver solo la curva. Y ahora, en este triángulo que apunta casi a la derecha, la amplío y le pido el Y0. Y ahí aparece entonces el primer instante. Luego con el direccional, de 4 botones, apunto y voy encontrando los tiempos que fueron determinados, ¿no? Incluso si hay necesidad si el problema me dijera, encuentre el punto más bajo que alcanza por segunda vez, entonces le pido, y ahí yo podría decir, ¿cuándo alcanza el punto más bajo de la posición de equilibrio por segunda vez? Cuando han transcurrido 2,094 segundos, y cuando alcanza una posición de 3,07 por 10 a la menos 3 centímetros. Y luego, podríamos pedir también el punto. ¿Cuál es el primer instante en que alcanza su punto más alto por encima de la posición de equilibrio? Entonces, ¿qué tengo que pedirle? Le pido acá el mínimo, y este sería el primer instante donde el resorte se comprime y alcanza el punto más alto de su compresión. Entonces, en su compresión o contracción podríamos decir que lo alcanza luego de iniciado el movimiento en 1,047 segundos, aproximadamente, alcanzando una altura de ¿qué? De 8,77 por 10 a la menos 3 metros por encima de la posición de equilibrio. No sé si con ello queda más claro cómo se hace el uso de la gráfica.
¿Ya? Joana, aclaró la idea cómo se hace la gráfica. Joana, buenas noches. ¿Quedó claro? Sí, entonces ahí, por ejemplo, estoy ampliando un poco la imagen para que puedan ver mejor la curva, y eso es lo apropiado que se les recomienda que deban preparar para poder trabajar, digamos, en la máquina, ¿no? Entonces, revisen la matriz de habilidades, ¿correcto? Repasen los contenidos que se involucran. Recuerden que los contenidos no son muchos. Ahora, en lo que se refiere a bases y espacios vectoriales, no hay que hacerse tanto problema porque básicamente ahí se les recomienda revisar ya la actividad colaborativa, cómo se ha trabajado, porque las preguntas van a ir asociadas al desarrollo de la actividad colaborativa, no estrictamente como un problema de base o dimensión o de espacio generado, pero sí los contenidos necesarios, pero involucrados a la actividad colaborativa que se hizo en el aula, ¿no? Muy bien, jóvenes, eso será lo importante de resaltar en esta sesión de aprendizaje, y esperemos que les vaya bien en su práctica de la próxima clase y que sea éxitos, digamos, en su segunda práctica. Eso es todo por hoy. Buenas noches y ya podemos retirarnos. ¿Sí? Ya, Huarcaya, no se preocupe. ¿Ya? Ya, Paola, muy bien. Buenas noches con todos. Ya podemos retirar.